Vamos a resolver este problema explicándolo paso por paso. Dice, calcular el momento de inercia respecto al eje Z de un sólido rígido que consiste en un paralelepípedo rectangular cuyos lados son A, B y C, y nos dicen que la densidad volumétrica de masa es constante. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo podemos calcular el momento de inercia respecto al eje Z. El eje Z es un eje que está perpendicular al plano que contiene a los ejes X e Y. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el teorema de la figura plana. El teorema de la figura plana. Aquí yo he dibujado tres ejes, tal cual la figura anterior. El eje X, el Y y el Z. Y he tomado un elemento de masa, ¿no?, que está ubicado en el plano XY. O sea, este elemento pertenece a un sólido rígido que está por aquí, en el plano, un sólido rígido plano. O sea, vamos a dibujar un sólido rígido plano, así, que está contenido en el plano XY. ¿Vale? Es una figura plana, que quede claro. Bien, entonces, yo dibujo el vector posición desde el origen hasta donde se encuentra un pequeño elemento de masa, un pequeño trocito de ese sólido rígido plano, y voy a buscar las componentes en el eje Y y en el eje X, llamándoles X sub Y e Y sub Y. Este dibujo conviene verlo desde arriba, como si, por ejemplo, colocáramos el ojo, imaginemos que este es el ojo, y yo estoy mirando desde arriba, ¿eh? ¿Qué es lo que yo vería? Pues lo que vería es lo que tengo en esta figura. El eje Y lo veo así, el eje X lo veo así, porque estos dos ejes son perpendiculares, el vector R sería este, y estas son las componentes rectangulares. Entonces, si yo considero este triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto en esta esquina, este triángulo rectángulo, o también este, es lo mismo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras y decir que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, que es esto que figura aquí. O sea, esto sería X sub Y, y esto sería, vamos a hacerlo con el mismo color, X sub Y, y esto sería Y sub Y. ¿Vale? Bien, entonces, ahora viene el tema. Si yo quiero calcular el momento de inercia de la figura plana, ¿no?, con respecto al eje X, con respecto a este eje X, entonces tengo que resolver la integral de Y sub Y al cuadrado por diferencial m. ¿Pero por qué pongo la Y? Porque si yo estoy calculando el momento de inercia respecto a este eje, la distancia que yo voy a considerar es esta distancia, la distancia perpendicular que hay del elemento de masa con respecto al eje X. Y esa distancia no es otra que Y. Siempre cuando nosotros calculamos un momento de inercia, la distancia que ponemos aquí al cuadrado es la distancia perpendicular al eje que nosotros estemos considerando. Entonces, si quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X, la distancia es Y, por eso pongo Y sub Y al cuadrado por diferencial m. Si deseo calcular el momento de inercia respecto al eje Y, la distancia entre el elemento de masa y el eje Y, ¿qué es? Es la distancia X. Por eso pongo que respecto al eje Y, tendré que resolver la integral de X sub Y al cuadrado por diferencial m. Si es con respecto al eje Y, aquí pongo X. Si es con respecto al eje X, aquí pongo Y. Y si fuera con respecto al eje Z, que aquí yo lo vería como un puntito porque el eje Z estaría perpendicular al plano de la pantalla, la distancia que hay del elemento de masa al eje Z, que estaría perpendicular a la pantalla, es este R sub Y, esta es la distancia. Entonces, para calcular el momento de inercia respecto al eje Z, sería R sub Y al cuadrado por diferencial m. Ahora bien, como R sub Y al cuadrado por Pitágoras me había quedado esta suma,
sustituyo r sub i al cuadrado por esto y luego aplico la propiedad distributiva y la propiedad de que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y entonces, ¿qué me queda? Que el momento de inercia respecto al eje z es muy simple, es la suma de los momentos de inercia respecto al eje x más el momento de inercia respecto al eje y. Bien, entonces, esto yo lo he escrito aquí arriba. Yo puse que el momento de inercia respecto al eje z es la suma de los momentos de inercia respecto al eje x más el momento de inercia respecto al eje y. Bien, ahora aquí viene la cosa. Si yo quiero calcular el momento respecto al eje x, como este es un paralelepípedo rectangular, voy a tomar un pequeño elemento de masa que también será un paralelepípedo. Ese paralelepípedo tendrá un lado que es B, el otro que es A, y este pequeño trocito yo le llamo diferencial Y porque es un pequeño valor de distancia en el eje Y. Entonces, si esto nosotros lo vemos desde arriba, como dijimos antes, queda mucho más claro porque veríamos esta figura. Tenemos nosotros el eje X, que me olvidé de dibujarlo, el eje X sería este, ¿no? Este sería el eje X. Y entonces, si yo veo desde arriba este elemento de masa, que es un paralelepípedo, vería esta parte que sería la parte de arriba, ¿no? Esta partecita. Vale, entonces ahí queda claro que como aquí tengo el eje Y, que yo no lo he dibujado, pero aquí tengo el eje Y, este elemento de distancia le llamo diferencial Y porque está en el eje Y. Vale, entonces, yo voy a tener que resolver la integral, para hallar el momento de inercia respecto al eje X, de la integral de I al cuadrado por diferencial M, donde I es justamente la distancia perpendicular entre el eje y el elemento de masa que yo estoy considerando. Bien, ahora, nos dicen que este paralelepípedo es un sólido rígido que tiene densidad de masa volumétrica constante. ¿Cómo se calcula la densidad volumétrica de masa? Es la masa sobre el volumen. Y el volumen de este paralelepípedo será un lado por el otro lado por el otro lado, o sea, A por B por C. Pero también yo puedo escribir, como ρ es constante, es igual a esto, pero también puedo escribir que ρ es la derivada de la masa con respecto al volumen. En vez de usar toda la masa, si yo divido un elemento de masa entre ese elemento de volumen, me va a dar lo mismo porque ρ es constante. Y al ser constante es válido poner esta igualdad que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar diferencial m. ¿Para qué? Para colocarlo aquí, en la integral. Porque yo no puedo resolver esta integral. Aquí tengo la variable y aquí tengo la variable m. O sea, no puedo integrar esto. Entonces tengo que buscar de poder meter la y aquí, el diferencial y, en lugar del diferencial m. Yo tengo que buscar, si tengo y, poner aquí diferencial y. Bien, entonces, despejando diferencial m me queda m sobre a por b por c por diferencial volumen. Y el elemento de volumen que tengo aquí es un lado, que es a, por b, por el otro lado, que es diferencial y. A por B por diferencial Y es el elemento de volumen que yo tengo aquí. Bien, se me va a simplificar la A con la A, la B con la B, me quedaría M sobre C por diferencial Y. Entonces, diferencial M me queda lo que acabo de decir. Ahora, vengo a la integral y sustituyo, y en lugar de diferencial M, que voy a poner M sobre C, tengo la I cuadrado que la dejo, y el diferencial Y lo pongo aquí dentro. Ahora sí puedo resolver esta integral. ¿Y entre qué valores va a variar I? ¿Entre qué valores varía I? Entre menos C sobre 2, entre menos C sobre 2 y más C sobre 2, que es este lado que tengo aquí. ¿Vale? También podría poner la integral entre 0 y C y multiplicarla por 2. Es lo mismo. Vale, entonces, para resolver esta integral es muy sencillo. La integral de I al cuadrado es I al cubo sobre 3 entre estos límites de integración. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que me queda.
Entonces, me va a quedar, al resolver la integral me va a quedar esto que está aquí. Puedo simplificar el 2 con el 24 y me queda 1 sobre 12. C lo puedo simplificar con este cubo y me queda al cuadrado. Y ya tengo la integral respecto al eje X. Bueno, resolver la integral respecto al eje Y, o sea, el momento de inercia respecto al eje Y, es sumamente fácil. Porque si otra vez lo vemos desde arriba, yo ahora tengo que tomar un elemento de volumen, un elemento de masa, ¿no? De volumen, de esta forma, porque yo tengo que integrar respecto a X, porque es con respecto al eje Y que quiero hallar el momento de inercia. Entonces, a esta distancia le llamaré diferencial X. Esto será, tendré que integrar entre menos b sobre 2, porque todo este lado vale b. Tengo que integrar entre menos b sobre 2 y más b sobre 2. Vale, este lado es C, este lado es C, y el lado que no puedo ver porque está visto desde arriba es el lado A. Es el lado A. Bien, entonces, otra vez planteo lo mismo con la densidad volumétrica de masa, solo que ahora que voy a poner que ese elemento será C por A, que es el lado que no veo porque es perpendicular a la pantalla, por este trocito que es diferencial X. Y despejo diferencial M y me va a quedar de esta forma, muy similar a lo que había obtenido antes, solo que ahora es M sobre B, porque simplifico A y simplifico C. Bien, resolviendo la integral, que es idéntica a lo anterior, finalmente me queda esta integral, y entonces b al cubo sobre 24 más b al cubo sobre 24 es 2 por b al cubo sobre 24, 2 por b al cubo sobre 24. Esto, como era constante, ya lo había sacado fuera de la integral, y entonces, haciendo las simplificaciones del caso, me queda m por b al cuadrado sobre 12. Ahora aplicamos el teorema de la figura plana. El momento de inercia respecto a z, que es lo que nos están pidiendo, es el momento de inercia respecto a x, que es este, más el momento de inercia respecto a y, que es esto que tengo aquí. Entonces, sumo esta expresión con esta, sumo estas dos expresiones, y me queda, saco m sobre 12 de factor común, y me queda b al cuadrado más c al cuadrado, o c al cuadrado más b al cuadrado. Y para darle la forma del resultado del ejercicio utilizando la densidad volumétrica de masa, yo no quiero la masa, sino utilizar la densidad volumétrica, que es un dato, simplemente lo único que tengo que hacer es tener en cuenta que la densidad volumétrica de masa es la masa sobre el volumen total. Si despejo la masa me queda ρ, que es la densidad volumétrica, por A por B por C. Y sustituyendo la masa por esta expresión, finalmente llego al resultado esperado. Bueno, espero que se haya entendido y si no, pueden hacerme las consultas que yo gustosamente las voy a responder.